El proyecto de ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales ya está en la Asamblea. Este busca evitar blanqueos de dinero de organizaciones de sociedad civil y control financiero. El presidente Daniel Noboa envió esta mañana su cuarto proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional. El gobierno identificó a cerca de 72,000 organizaciones sociales hasta el 2024 que se han visto directa o indirectamente expuestas a flujos irregulares de capitales. Así lo indica el proyecto de ley que busca prevenir el lavado de dinero en fundaciones, ONGs u organizaciones o que sean financiadas por el crimen organizado. Está enmarcada en la misma línea de golpear las economías criminales y los flujos irregulares de capital, que en muchos de los casos se dan a través de las fundaciones como vehículo para financiar grupos de delincuencia organizada, para financiar minería ilegal o para financiar paralizaciones o movilizaciones violentas en contra del gobierno y del Estado. El proyecto propone que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria vigile, audite, controle e intervenga en estas organizaciones. Y serán consideradas infracciones de las ONGs el uso indebido o desvío de recursos económicos, el incumplimiento de normas contables y la obstaculización de la labor de la superintendencia. También, las organizaciones deberán implementar sistemas de integridad institucional y publicar estados financieros, sus fuentes de financiamiento, proyectos ejecutados y la declaración de intereses de sus directivos. Asimismo, propone reformar la distribución de utilidades. Deberán pagar un impuesto del 12% sobre el mismo ejercicio fiscal en el que se apruebe la distribución. Para las demás fundaciones que sirven para objeto social y para ayuda social, se las va a más bien proteger. Pero estas otras no pueden servir como una pantalla o un vehículo para financiar el crimen organizado. Mayor rigurosidad en la información que deben presentar para su creación y luego para rendirle cuentas al Estado. Además, las organizaciones de la sociedad civil tendrán que implementar medidas de auditorías internas y externas, registros de sus transacciones y reportes de su uso de fondos. Sigue la depuración en la justicia. Se realizaron allanamientos en una oficina de un juez en Guayaquil. Habría modificado sentencias. Además, la ley contra el lavado de activos entró en vigencia. Hay algunas regulaciones. La normativa señala que las transacciones en efectivo a partir de los $10,000 están prohibidas y se crea un Consejo Nacional para la lucha contra este delito. Tras un año de su publicación en el registro oficial, finalmente la Ley de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Otros Delitos entró en vigencia desde este martes. La norma cuenta con más de 90 artículos, entre los que se destaca la creación del Consejo Nacional de Coordinación para la Lucha contra este delito, en el que participarán 9 instituciones lideradas por el presidente de la República. Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Centro de Inteligencia Estratégica, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, que ellos van a actuar de manera coordinada y tienen la obligación de reunirse por lo menos una vez al mes para crear políticas antilavado. La UAFE te reporta algo muy diferente a lo que te reporta el SRI y los bancos te reportan algo muy diferente. Entonces, yo creo que trabajar a lo mejor en ese fortalecimiento de información para que la información sea real, certera. Además, se refuerza el control de la Unidad de Análisis Financiero, pues los sujetos obligados a emitir reportes de operaciones sospechosas deberán hacerlo en un máximo de 10 días, con opción a una prórroga de hasta 5 días. Uno de los sectores nuevos de los brokers de seguros. Las multas es importante para cualquier sujeto obligado por no cumplir, llegar hasta $18,800. Las transacciones iguales o superiores a $10,000 ya no podrán realizarse en efectivo y la cúpula militar o directores de otras instituciones estarán en la mira. Para no solo tener penas privativas de libertad altas, sino también atacar la impunidad económica, atacar el bolsillo de los delincuentes, cerrar el grifo también a organizaciones criminales. A nivel de estimaciones de lavado de activos, la UNOC ha establecido un parámetro referencial de alrededor del 7% en los países latinoamericanos, en referencia al PIB. Sin embargo, expertos consideran que si bien la norma es una mejora, todavía en el país existe una debilidad: la recuperación de capitales y la judicialización de estos casos. Creo que debe haber trazabilidad en los diferentes análisis, porque recordemos que sin trazabilidad difícilmente la judicialización de las causas prospera. Desde el 2019 hasta el 2024 no superaban las 5 causas con sentencia.
Nuestro país llegó a tener una treintena de ministerios, empresas públicas y secretarías en las que elaboraban cerca de 600,000 funcionarios. Estos números nos ubican entre los países con más carga burocrática de la región entre el año 2007 y 2017. Eran tiempos de bonanza y el Estado no dejaba de crecer. Según cifras del Banco Central, al término del gobierno de Alfredo Palacios, en Ecuador habían 467,000 trabajadores vinculados al gobierno central. Esa cifra, según la Federación de Servidores Públicos, llegó a un pico en 2015 de 600,000 burócratas. Durante el gobierno de Rafael Correa, la carga salarial entonces 8.700 millones de dólares al año. Entonces, entre coordinadores y sectoriales habían 28 ministerios, un número similar de empresas públicas y una docena de secretarías, también con rangos ministeriales. En ese grupo, la del buen vivir. Una creada con el objetivo, se decía, de promover una profunda reflexión entre los ecuatorianos, o algo así. Recordarle a los jóvenes, a la ciudadanía, lo que es la verdadera felicidad, que no es rodearse de bienes materiales. Pero el presupuesto no soportó el tamaño del Estado y se dio paso a recortes, modulación de salarios. La bonanza petrolera había terminado. El Ecuador pasó a ser el país con el sector público más grande de Latinoamérica. Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa han ejecutado políticas para disminuir el tamaño del Estado. Actualmente, según cifras del gobierno, hay 450,000 trabajadores. El ex vicepresidente Alberto Dajic, director del Centro de Estudios Económicos de la UES, dice que las fusiones y los recortes son medidas necesarias. Esa monstruosidad que todavía pesa, sigue pesando, fue la causa fundamental de los problemas que desde el año 2015 nos aquejan y no se han podido todavía resolver. La ministra del Trabajo afronta ahora el reto de la reorganización. ¿Cómo se van a denominar los viceministros si es que pasan las personas que han venido desempeñando los cargos de viceministro al ministerio titular, al ministerio principal? Entonces, en eso hemos comenzado ya a conversar de qué manera los vamos a denominar. ¿Van a ser subsecretarios? Porque se crearían otra subsecretaría, creo que no es la opción. Si antes hubo derroche o inversión, o si ahora se improvisa o se apunta a la eficiencia del Estado, son cuestiones que el tiempo dirá. Con un Estado bastante más pequeño, el gobierno de Noboa promete una mejora en la calidad del servicio público. Tras el terror que vivió el Empalme, otra masacre estremece al país, específicamente en Manabí. Esto es parte de una escalada violenta en un corredor clave para el narcotráfico disputado tras la extradición de alias Fito. La violencia que estremeció al Empalme en Guayas no se detiene. Apenas 48 horas después de la masacre más sangrienta registrada en Ecuador fuera de una cárcel, nuevos crímenes múltiples se han reportado en zonas vecinas, confirmando que la guerra criminal se expande. Todo comenzó el sábado 27 de julio cuando sicarios fuertemente armados irrumpieron en la cantina La Clínica durante las festividades parroquiales en el recinto de Guayas. Llegaron en 2 camionetas y dispararon fusiles y pistolas contra los asistentes. 17 personas murieron y más de 15 resultaron heridas. Pero el horror no terminó allí. La madrugada de este martes, otro hecho violento sacudió al cantón Pichincha, provincia de Manabí, a menos de 90 kilómetros del Empalme. En el sector Bellavista, 5 personas fueron asesinadas a tiros dentro de una vivienda de 3 pisos. Entre las víctimas figura Clever Humberto Cadena Intriago. Este alias Creepy está procesado por, como ya le indiqué, más de 6 antecedentes personales. Pero ambas matanzas comparten un patrón. Ataques planificados con alto poder de fuego, pero más allá del modus operandi, los une la geografía criminal. El Empalme está enclavado en un corredor estratégico entre Guayas, Manabí y Los Ríos. Rutas claves para el tráfico. La violencia allí no es nueva, pero tras extradición de alias Fito a Estados Unidos, la disputa por el control de estos territorios se ha intensificado. Hoy, el conflicto ha desbordado sus límites y comienza a tocar a comunidades rurales vecinas como Colorado, Montecristi y Bellavista en Pichincha, 2 zonas dentro del mismo radio de influencia de las bandas que operan en el Empalme. En el mapa del poder criminal, 3 nombres concentran el dominio delictivo en la zona. Boris Párraga Figueroa, alias Boris, conocido como el zar de las drogas en el Empalme, manejaba rutas y caletas de almacenamiento para el envío de cocaína al extranjero. Fue capturado en junio de 2024 durante una narcofiesta en el sector La Chiquita. El operativo reveló armas, vehículos blindados, túneles y evidencias de su alto nivel de vida.
Adrián Joel Solórzano, alias Mongolo, considerado el operador financiero y logístico de Fito en la costa. Su captura se produjo en mayo de 2024, durante el operativo Gran Félix 29, donde también cayó Verónica Briones, pareja del líder narco. Mongolo tenía injerencia directa en el empalme, especialmente en el manejo de recursos y sobornos. Federico Gómez, alias Fede, actual cabecilla de la facción Los Águilas, es hoy uno de los delincuentes más buscados del país. Aunque fue atrapado en un operativo en Daule a inicios de 2025, logró fugarse. Desde entonces, según inteligencia, continúa operando desde la clandestinidad, controlando sectores en el Empalme y Pedro Carbo. Su brazo armado es responsable de extorsiones. Por ello, el Empalme, hoy por hoy, es señalado como territorio clave en la geopolítica del crimen organizado en Ecuador. Petroecuador incrementará hasta 5 millones de pies cúbicos por día la producción de gas natural en el campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, a partir de agosto. Actualmente la producción asciende a 19 millones de pies cúbicos. Con la reactivación de 2 pozos del bloque 6 del campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, Petroecuador se proyecta incrementar en un 25% la oferta nacional de gas natural a partir del próximo mes. Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, Roberto Azpiazu, es un proceso que no será de la noche a la mañana. El taladro está viniendo de China, de la compañía CCDC, y en definitiva va a depender de eso, que hagan el tarea de mejoramiento de pozos, pero hay que avanzar en esa dirección. Es correcto lo que se está haciendo. Años atrás, la producción del campo Amistad llegó a ser de 60 millones de pies cúbicos al día. Actualmente asciende a 19,5, por lo que faltaría recuperar las previsiones originales. Sobre lo que recuerda, se configuró el proyecto de Termomachala. La producción del campo Amistad disminuyó y no hubo suficiente gas para proveer las necesidades de Termomachala, que eso es lo que ha venido sucediendo. Y es la razón por la cual en este momento se está convocando a una licitación para la compra, la importación de gas natural. Esto responde a las acciones urgentes que ordenó el Ministerio en mayo pasado para abastecer al sector eléctrico de cara al estiaje. En otro tema, dentro del abastecimiento de combustibles, Petroecuador se alista para la importación de 1.180.000 barriles de nafta RON 80. Este martes se desarrolló la apertura de sobres. 4 compañías presentaron sus ofertas con diferenciales que van desde los menos 3 centavos hasta menos $5.60. Glencore, Novum Energy, Trafigura y Unipec América, una compañía estatal. El resultado de la licitación se dará a conocer en los próximos días. Este suministro permitirá la elaboración de gasolinas extra, Ecopaís y Diesel Premium. Gustavo Petro pide explicaciones a Daniel Noboa por deportaciones de reos, pero elimina publicación. El presidente colombiano cuestionó el tratamiento dado a connacionales deportados por Ecuador y pidió aclaraciones al gobierno ecuatoriano. El presidente de Colombia cuestionó públicamente al gobierno de Ecuador por la deportación de más de 600 ciudadanos colombianos. A través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X, que posteriormente fue eliminada, el mandatario expresó su preocupación por el tratamiento recibido por los deportados y solicitó explicaciones al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Considerar objetivo militar a los colombianos que se devuelvan al Ecuador es fascismo. En otro tramo del mensaje, Petro indicó que ningún ciudadano colombiano debe ser tratado como objetivo militar, salvo en condiciones excepcionales. Ningún colombiano debe ser objetivo militar, a menos que sea mercenario y se alce en armas contra poderes extranjeros. El jefe de Estado también señaló que no ha podido comunicarse con el presidente Noboa debido al supuesto estado de salud de su padre. Espero, entonces, que mañana me pueda responder, añadió. En más noticias. El reglamento a la Ley de Integridad Pública vigente desde el 23 de julio obliga a evaluar a miles de servidores públicos del país. Los resultados podrán usarse para ascensos o para despidos si no alcanzan la puntuación mínima. El reloj empezó a correr para más de 400.000 servidores públicos del país, pues un nuevo reglamento obliga a evaluaciones de desempeño cada 6 meses. La base está desde los artículos 76 hasta el 80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que ya preveía evaluaciones periódicas. No obstante, con el reglamento publicado el pasado 23 de julio, se vuelven obligatorias y vinculantes, lo que significa que una mala calificación podría derivar en la salida del cargo. Así explica el experto laboral Javier González. La ley habla de las evaluaciones semestrales, exceptuando que exista algún tipo de algo emergente, algún tipo de denuncia o algún informe del Departamento de Talento Humano, se lo haría de manera anterior. Pero de lo contrario, la ley al principio establece 6 meses
para hacer este tipo de evaluaciones. El Ministerio del Trabajo tiene 90 días para aplicar la primera evaluación, es decir, hasta octubre, y no habrá sanciones. Se evaluarán 6 ejes: el cumplimiento de metas, la calidad de trabajo, la conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aportes al mejoramiento institucional. Este proceso estará a cargo de las unidades de talento humano de cada institución. Estas evaluaciones se vuelven necesarias porque garantiza el debido proceso para un eventual caso de que la persona o el funcionario afectado quisiera reclamar. Tiene la potestad de hacerlo. Desde la Confederación Nacional de Servidores Públicos del país, advierten que las evaluaciones podrían usarse como herramientas de presión. Lo que más les preocupa, dicen, es la falta de claridad sobre cómo se aplicarán. Sí, las evaluaciones de desempeño como funcionarios públicos no tenemos ningún temor que nos lo realicen. Hemos sido socializados, lamentablemente el gobierno no ha dado apertura a las organizaciones para mantener un diálogo. La calificación será sobre 100 puntos y el mínimo aceptable 51. Por ahora, sectores como CONACEP se mantienen en sesión permanente y en los próximos días definirán la fecha de una posible movilización en rechazo a estas medidas.